gracias a Dios por esta oportunidad que nos da de estar aquí. Amén. Gracias a usted por estar, a pesar del clima que tenemos, pero gracias a Dios porque se pueden esforzar. Esta tarde o esta noche yo quisiera que siguiéramos, hermanos, aquel tema que dejamos pendiente el domingo y que yo creo, hermanos, que en un nuevo siglo tenemos que tener un nuevo comienzo, en una nueva década. Tenemos que volvernos una iglesia fuerte. Y ese es el tema que quedó, ¿no? Aprendieron a hacerse fuertes, soportando adversidades. Y dijimos una palabra, hermanos, que a mí me ha quedado en el pensamiento. El camino no era fácil, pero el camino es el correcto. El camino de Dios es el correcto. No es fácil, pero es el correcto. ¿Por qué? Porque Pedro dijo en aquel día: Señor, ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Entonces, a través de la adversidad que tú mantengas en el camino o tengas en el camino, tú harás crecer tu madurez, harás crecer tu firmeza en el Señor y harás que tu fe se manifieste a través de tus actos, tus decisiones y tus actitudes. La adversidad te enseñará que todo es un proceso de formación en ti como hijo de Dios. En este camino habrás que aprender a confiar en Dios, que es una de las cosas de las cuales muchas veces hablamos. Yo confío en Dios, yo creo en Dios, pero en los momentos adversos, en los momentos difíciles, muchas veces nos ha pasado lo que Pedro: hemos negado el poder, hemos negado nuestra seguridad y hemos negado de la grandeza de Dios. Tenemos que aprendernos a hacernos fuerte. Y una de las palabras que sigue, uno de los textos que vimos anteriormente, es que Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción. Y el Señor nos hablaba que mientras caminemos en esta vida seremos afligidos, tendremos incomodidad en la vida, tendremos una presión en la vida, pero sin embargo tenemos que confiar en la divina providencia del Señor. Tenemos que confiar en su protección, en su cuidado, en su sustento. Tenemos que confiar en su voluntad, ya que la Biblia dice que por la voluntad del Señor suceden, pasan, hermanos, y vivimos las circunstancias la cual estés viviendo en este momento. Pero de algo estoy muy seguro: que sobre ti se estará, hermanos, haciendo un excelso peso de gloria. Entonces esta tarde vamos a seguir esa temática y vamos a hablar sobre algo que dijo, aparte de cuando dijo el Señor Jesús: tendréis aflicción. Hay una palabra que dijo el apóstol Santiago, inspirado por el Espíritu Santo, que está en Santiago 4:7. En Santiago 4:7 el Señor le dice a la iglesia, le dice a los seguidores, le dice a los discípulos de esta manera: así que sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de vosotros. Hay una palabra bien importante aquí, es resiste. La palabra resiste, ¿verdad? Resiste, soporta la presión que en este momento estés viviendo. Quizá no tienes respuesta, quizá no encuentras salida, quizá no encuentras ayuda, quizá no ves el milagro en tu vida, pero tienes que resistir la presión que hay sobre tu vida. Recuerda que el enemigo busca afligirte, y entre más te presiones, más tú te desesperas. Entre más el enemigo te presione, tú más te llevará a tomar una decisión equivocada. La palabra resistir tiene que ver que a veces tienes que tolerar el momento que estás viviendo, tienes que aguantar el momento que estás viviendo, esa presión que el enemigo está poniendo sobre ti. Y quizá te diga el enemigo: ¿dónde está Dios? Pero es el momento de decir, como el salmista David expresaba: mi Dios está en el cielo, pero también está en mi corazón, y Él hará todas las cosas
que Él quiere. No dará mi pie al resbaladero, ni se dormirá el que me guarda. Con nuestros ojos miraremos la recompensa del Señor en la tierra. Pero resiste, resiste. Por más presión que tengas, resiste. El que lo prometió es fiel. Es fácil decir, somos más que vencedores. Lo difícil es demostrarlo en el momento adverso de tu vida. En el momento que te sientes incapaz, en el momento que te sientes débil, en el momento que te sientes vencido, es ahí donde tú tienes que decir, yo soy más que vencedor en Cristo Jesús. Estás aguantando una presión de amenaza de parte del enemigo, una presión de la cual no ves salida. Soporta la presión del enemigo. No te dejes vencer por el desánimo. Sí, la respuesta está tardando. La respuesta está tardando. Y tú te estás dejando vencer. Me gusta recordar la historia de Daniel. Cuando él pasó 21 días orando. Y dice la Biblia que desde el primer día que Daniel oró, Dios había escuchado su oración. Es más, Dios había respondido a su oración. Pero había una batalla. En esa respuesta que venía, encontró una batalla. Encontró unas barreras, unos muros. Y estaba deteniendo que llegara la bendición. Pero Daniel se mantuvo orando. Daniel se mantuvo orando, se mantuvo creyendo. Y de repente la respuesta llegó a su vida. Y cuando llegó el ángel le dijo, Daniel, desde el primer día que oraste, Dios te escuchó tu oración y la respuesta vino hacia tu vida. ¿Sabes? Esta tarde lo que yo quiero decirte es que resiste. Dios escuchó tu oración. Pero hay una batalla en esa respuesta para que llegue tu vida. Algo le está deteniendo, pero la respuesta ya está dada. El milagro ya viene, el milagro ya está dicho para ti. Solamente tienes que resistir un poco más esa presión de la duda que está golpeando y golpeando y golpeando y golpeando tu mente, tu pensamiento. Cada momento de la vida es importante porque a través de ello crecerás y madurarás. ¿Sí? El que resiste sabe esperar los tiempos de Dios. El que resiste sabe creer en un Dios todopoderoso. Porque pudo soportar hasta el límite y se dio cuenta que el Señor no miente, que lo que Él prometió, Él lo hace. Lo que Él dijo, mandará a que se ejecute. Por eso Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. La vida, te vuelvo a repetir, la vida en este camino de Dios no es fácil, pero el camino es el correcto. El camino es el correcto. Hebreos 10:32, mira lo que nos dice la Biblia. Recuerden aquellos días pasados, cuando ustedes de haber sido iluminados, sostuvieron una lucha y soportaron sufrimiento. Entonces, ese es el día en que tú debes recordar, hermanos, que después de haber creído, después de haber sido alumbrados por el Espíritu, creer en el Señor Jesús, soportamos una dura lucha, soportamos sufrimiento de aquellos rechazos. Cuando uno se convierte en Cristo, la gente a veces se aísla de ti. Es más, la gente agarra algo muy ilógico, ¿no? Cambiamos de religión y eso hace que perdamos nuestra amistad, cuando pues nuestra amistad no tiene que ver nada con la religión, pero sin embargo es algo que tenemos que soportar. Y empezamos a veces a oír la burla de la gente.
Empezamos a veces a tener la presión de la gente y sufrimos y resistimos, pero sin embargo, después de aquellos momentos difíciles, hemos visto cómo Dios nos ha bendecido y cómo Dios nos ha llenado de bendiciones a nuestra vida, a nuestro hogar, a nuestra familia. Y aún aquellas personas que en un momento se alejaron, han vuelto o han regresado a acercarse y a relacionarse una vez más con nosotros, porque somos de bendición para sus vidas. Pero tienes que aprender a resistirte, a no darte por vencido a las primeras de cambio, dicen. No darte por vencido al primer round, sino seguir perseverando. Cada momento es importante. Esto me hace acordar, hermanos, que a veces alguien dijo que lo importante no es empezar, sino terminar. Y esto es el camino de Dios. Lo importante no es haber creído, sino mantenerte creyendo en que Él es fiel. Y la Biblia dice que el Señor nos dijo a nosotros que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces debes estar seguro que ahí está Dios, ahí está el Señor, alentándote con la palabra a través del Espíritu Santo. Ahí está el Señor, haciéndote recordar todas las promesas que Él te dijo y te habló, para que a través de ellas tú te levantes, te fortalezcas y confortes tu corazón. Escucha algo. Tú tienes que resistir. Tienes que resistir. Tienes que darte cuenta que tú puedes soportar eso y mucho más. Mira lo que dice la Biblia en Lucas, capítulo 22, verso 31 y 32. Mirando esto de resistir, Lucas dice de esta manera: Simón, Simón, mira que el diablo o Satanás ha pedido que los zarandee a ustedes como si fueran trigo, pero yo he orado por ti para que no falle tu fe. Y tú, cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. A mí me asombra estos dos textos. Primero, porque el Señor no le evita la batalla a Pedro. No le evita. O sea, no le quita, no lo quita del problema, no lo quita de la situación, sino deja que la situación venga a Pedro. Escucha, el Satanás le había dicho: Señor, yo quiero que me des permiso para zarandear a Pedro. Y en lugar de quitarle ese enemigo, el Señor le dijo: tienes el camino abierto. El Señor va y le dice a Pedro, escucha, va y le dice a Pedro: Pedro, el enemigo me ha pedido permiso para zarandear tu vida, pero yo le he rogado a Dios para que tu fe no te falle. Escucha, para que tu fe no te falle, no te falte fe. Después de esta batalla, yo creo que vas a salir adelante, le dijo el Señor. Y luego vas tú y vas alientas a tus hermanos, vas y los motivas, vas y los confortas, porque tú les vas a enseñar que ellos tienen que aprender a resistir al enemigo, a soportar al enemigo, la presión que ellos pongan. ¿Por qué? Porque el enemigo va a querer quitar la palabra de tu mente, va a querer quitar la palabra de tu pensamiento. Cuando tú le resistes al enemigo, es porque no quieres que él quite la palabra de tu mente. Si tú te dejas vencer, él quitará la palabra de tu mente. Escucha aquella historia que está en Mateo, cuando dice que la palabra que fue sembrada le es quitada por los afanes de la vida, o la olvidan, o la misma presión hace que abandonen el camino. Entonces, cuando el Señor le dijo: Pedro, el enemigo me ha pedido permiso para zarandearte, hermanos, él te va a angustiar. Él los va a angustiarlos, Él les va a angustiar. No se dejen desesperar.
Oh, cuando tú miras a la iglesia antigua, te das cuenta que la iglesia de los siglos primeros fue perseguida, fue maltratada, fue angustiada, fue acusada falsamente. Es más, el único mal era creer en el Señor Jesucristo como su Salvador. Y por eso eran entregados a los leones, echados al Coliseo, eran quemados como antorchas. ¿No aquella historia cuando Nerón quemó la ciudad y culpó a los cristianos? ¿Cuántas veces han dicho, por culpa de los cristianos no sucede eso? Y hay muchas cosas que suceden por la maldad del hombre que hay en la tierra, por el pecado. Pero el Señor le dijo, el enemigo va a buscar quitar la palabra de tu pensamiento. Te va a hacer dudar. Va a hacer que la palabra sea quitada de tu corazón. Y muchas veces te dirán, ¿y dónde está el Dios tuyo? ¿Y dónde está el Dios que tú crees? Yo he creído algo, es que Dios ahí está. Y si Él permite que las cosas estén como están pasando, tengo que aprender a confiar que Él guardará nuestras vidas en completa paz. Y yo creo que así ha sido en muchos. Han tenido problemas, han tenido necesidades, han tenido adversidades, pero sin embargo Dios ha mantenido a flote tu hogar, tu vida, tu negocio, tu comercio, ha mantenido a flote tu salud. ¿Y sabes? Ha estado la presión del enemigo ahí, pero sin embargo Dios no dijo al diablo que no. Dios no le dijo al diablo, no, tú no vayas a presionar a mi siervo. Dios le dijo, sí, ahí tienes el camino. Y vinieron con Pedro y le dijo, Pedro, esto fue lo que dijo Satanás. Y yo le dije que sí, pero yo le he regado al cielo para que tu fe, la fe es la seguridad, es la certeza. La fe es la confianza que tú tienes en Dios. Y es lo que el enemigo ha tratado y está tratando de quitarla de tu vida y de tu corazón. ¿Sí? Tu fe no debe fallarte. O sea, la fe dice que la fe es la certeza, es la seguridad, es la confianza que tú depositas en Dios. Es la que tú haces crecer y haces despertar en tu vida hacia Dios. La fe proviene por oír la palabra de Dios. Es el conocimiento que tienes de Dios. Es lo que el enemigo quiere hacer que tú dudes. Entonces el enemigo traerá multitud de pensamientos de desánimos. Hay que superarlos, hermanos. Él nos está zarandeando como al trigo, azotando y azotando con los pensamientos negativos, con los pensamientos de duda, con los pensamientos de incertidumbre, con los pensamientos de incredulidad, con los pensamientos de desconfianza, con los pensamientos de temor, con los pensamientos de miedo, con los pensamientos de zozobra. Hoy es tiempo de decir como el apóstol Pablo dijo y escribió por el Espíritu de Dios: angustiados pero no desesperados, perseguidos pero no desamparados, caídos pero no vencidos, porque Dios está con nosotros. Y es mayor el que está con nosotros que el que está en el mundo. Es tiempo de que la iglesia de Dios se vuelva a ser fuerte en medio de la guerra, en medio de la batalla, en medio de la adversidad. Tenemos mucho camino por recorrer y caminar, y nos falta mucho seguramente. Si Cristo no viene pronto, tendremos que volvernos a ser fuerte. A mí me gusta brincar, me gusta danzar, me gusta muchas cosas en el Señor. Izar la bandera y cantar ese canto de ahorita que cantaba en el río, o uno que se mueve uno para allá y para acá. Me gusta disfrutar al Señor. Pero más me gusta tener los pensamientos firmes sobre la roca que es Cristo Jesús.
Porque aunque el enemigo venga como un río sobre tu vida, tienes que aprender que el Espíritu de Jehová levantará bandera de victoria sobre ti. Pero el enemigo está, hermanos, trabajando en la angustia sobre ti y está trayendo esa presión y tienes que soportarla. No te tienes que dejar vencer. El enemigo va a querer quitar la palabra que está en tu vida y por eso te va a afligir. Y aquí están los pensamientos de la duda y la incertidumbre. ¿Por qué tardas? ¿Por qué no hay respuestas? Pero tienes que aprender lo que Dios quiere que tú aprendas. Hay preguntas que no tienen respuestas porque están en la soberanía de Dios. Y es ahí cuando tú dices, confío en la soberanía de Dios. Él sabe por qué y para qué. No todo lo tienes. No creo que todo haya un hombre que en todo lo sepa y te diga, es así, así, así. Dios es el que sabe por qué, para qué, cuándo lo hace, por qué lo hace y cuál es el beneficio de eso. ¿Puedes decir aleluya? Puedes decir gloria a Dios desde ahí de tu teléfono. Puedes gritar gloria a Dios. Puedes gritar confío en Dios. Puedes decirle creo a Dios y voy a poner mi vida en sus manos. Es tiempo de volver a creer que aunque nuestra vida esté en el borde de la muerte, aún de ahí Jehová nos podrá librar de la mano del enemigo. Oh, hermano, me agrada saber que hay cosas que habíamos olvidado. Recuerda, todo lo demás proviene, todo lo demás viene de Dios y proviene de Dios. Si nosotros lo buscamos, hermanos, si nosotros buscamos el reino de Dios, su justicia, todo lo demás vendrá por añadidura. Tenemos que volver a confiar en la soberanía de Dios. Mira esta palabra en 1 Timoteo 6:12. Ya hablamos de aguantar por resistir y hablamos, hermanos, de no dejarnos desesperar para que el enemigo quite la palabra de nuestra mente. Que aunque el enemigo nos quiera traer de un lado a otro emocionalmente, tú no te dejes. Tú les dices, fiel es el que lo prometió, el cual lo va a hacer. ¿Te imaginas sobre mí? Medita un poco en aquella mujer que salió de su tierra con sus hijos, con unas nueras que no eran cristianos. Y era judía. Imagínate salir de su tierra y su parentela y perder a sus hijos y regresar sin hijos y sin nada a su ciudad. Pero hay una nuera que la acompaña. Hay una nuera que viene con ella. Y ella estoy seguro que esa suegra le pudo transmitir a esta mujer, su nuera, lo que era creer en Dios y lo que era confiar y lo que era no dudar a pesar del dolor que podía tener en su corazón, la tristeza, el dolor, fíjate, en su corazón por haber perdido a sus hijos. Pero sin embargo, esa nuera regresa con esta mujer. Tanto la nuera es bendecida como la suegra es bendecida. Bien dice la Biblia, lo que robó la oruga y el saltón, Jehová lo regresará 10 veces más. Mira, 1 Timoteo 6:12 dice, pelea la buena batalla de la fe. Haz tuya la vida eterna, a la cual fuiste llamado, la cual hiciste aquella admirable declaración de fe mediante muchos testigos. Tomaste la vida eterna aquel día que dijiste, acepto a Jesús como mi Señor y Salvador. Reconozco que Jesús es el Salvador del mundo y que a través de su sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario, Él limpió de mis pecados mi vida, me perdonó mis pecados. Esa declaración te hizo tener parte de la vida eterna que Dios da. Y entonces empieza una batalla.
la batalla de la fe. Y tienes que pelear esa batalla por hacer que la palabra de Dios permanezca en tu vida, para que tú permanezcas en la palabra de Dios. Fíjate, que tu confianza, que tu seguridad y que tu convicción no se vayan de ti. O sea, que tu seguridad, que tu confianza, que esa convicción, esa certeza que tú dices tener para con Dios, no se vayan de ti. Muchas veces sucederá que las cosas no sucedan cuando tú las estás pidiendo. Yo a veces quisiera, cuando escucho que hay otros hombres que tuvieron las respuestas rápidas, yo quisiera que fueran así para mí. Pero muchas veces tengo que aprender a confiar en la soberanía de Dios, en sus tiempos, en sus momentos de Dios. A veces hay gente que viene y te puede decir: yo declaro que sobre ti esto, y lo agradecemos. El problema es que él no sabe ni el tiempo, él no sabe ni la hora. Tampoco él me va a decir por qué no o por qué sí, aunque él me esté diciendo algo muy agradable y muy bueno. Él no puede determinar lo que está determinado en la voluntad soberana de Dios. Y es ahí donde yo tengo que encontrar la respuesta de Él para mí, para que no me confunda, para que no dude, para que no cuestione la soberanía de Él, su voluntad de Él, su decisión de Él. A veces nosotros llegamos en los momentos en que cuestionamos a Dios. ¿Por qué Dios lo permite? No, yo tengo un problema de físico de mi sistema inmunológico y llevo 4 años o 5 batallando con él. Gracias a Dios este tiempo tuve la oportunidad de ir y voy mejorando, lento, pero voy. Pero cada vez que yo me miro, digo: Señor, yo creo en tu propósito, en tu soberanía. Yo no te puedo decir ¿por qué lo haces? Yo solamente puedo decirte: Señor, te alabo y te bendigo porque tú conoces los propósitos. ¿Estás entendiendo el propósito por el cual Dios lo está permitiendo? ¿O solamente estás tomando la actitud negativa? ¿Estás tomando la actitud contraria a esa confianza y esa seguridad a la cual Dios está queriendo que tú muestres? Piensa en Job tantito. Job decía: Dios ha de tener un propósito en todo esto que yo estoy viviendo. En todo esto, Dios no está jugando conmigo. Dios tampoco está experimentando contigo. Dios lo que está haciendo conmigo es formándome para la gloria de su nombre. ¿Qué tanta es tu confianza? ¿Qué tanta está tu seguridad más fuerte, más sólida? ¿Qué tanta tu convicción está más firme, más sólida? ¿Te das cuenta que antes quizá las construcciones siempre las hacían con las varillas y aquellas columnas, ¿no? Y hoy usan estructuras de acero, no metálica, para que aquello sea más fuerte, más sólido, más aguantador. ¿Qué tan sólidos están tus fundamentos hoy? ¿Qué tan firmes están? Es fácil gritar, es fácil cantar, es fácil danzar, pero qué difícil es tener un espíritu firme en los momentos más adversos de tu vida, de la mía, en las circunstancias, en la adversidad. Pelea tu batalla. Mira lo que dijo Juan 8:31. Fíjate lo que dice la Biblia. Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo: si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán verdaderamente ¿qué? Mis discípulos. Lo que Dios quiere es que tú te mantengas ¿qué? Fiel. Que tú te mantengas ¿qué? Fiel. Si estás en un momento adverso, hoy te voy a decir: no es momento de dudar. No es momento de ¿qué? De dudar. No es momento de titubear. No es momento de dudar ni de titubear. No es momento de tener incredulidad. ¿Te acuerdas de las tormentas? Cuando Jesús iba con los discípulos y le dijo: vamos al otro lado. De repente se presentó una gran tormenta y el Señor iba ahí costado.
el Señor les dijo, vamos al otro lado. Cuando el Señor nos ha dicho que vamos a ir al otro lado, vamos a ir. Y entonces vinieron una gran tormenta, vino una gran adversidad sobre ellos, los vientos, las aguas, las olas, el miedo, el temor, la zozobra, la incredulidad, la incertidumbre, la duda. Y entonces de repente ellos en esta angustia dijeron, Señor, ¿no tienes cuidado de nosotros que morimos? El Señor sabía que nada sucede sin la voluntad del Padre. Había que ir al otro lado. Entonces de repente el Señor se pone de pie y le dice a los vientos que se aquieten, al agua que se aquiete, que se tranquilice. Y todo se tranquiliza y se aquieta. Y entonces los discípulos se quedan admirados. Cómo este hombre tiene tanta autoridad sobre la naturaleza. Jesús se voltea y le dice, hombres de poca fe, ¿por qué dudaron? ¿Y sabes por qué dudaron de su palabra? ¿Por qué dudaron de lo que sabían? ¿Por qué dudaron de lo que creían acerca del Dios Todopoderoso? No es tiempo de dudar. Qué triste sería que después de, yo tengo 42 años de ser creyente, qué triste sería que en este momento yo dudara de la grandeza de mi Dios. Después de caminar 41 años, eso sería, hermanos, lo más tonto para mí. Sería lo más, ¿cómo le diré? Ilógico. Pero sabes, de algo estoy seguro, que hoy tengo más convicción que antes. Cada mañana que me levanto, digo, gracias Señor, porque tú eres bueno con nosotros. Gracias Señor, porque tú nos das vida y nos das salud, ¿sí o no? Cada noche que dormimos decimos, Señor, gracias, porque mira, estamos guardados en completa paz, ¿sí o no? Amén. Y pasan los meses y decimos, Señor, gracias por guardarnos, gracias por tu gracia sobre nuestra vida. Gracias Señor. El propósito de Dios en los momentos adversos, por el cual dice que en el mundo tendrás aflicción, es formar a sus hijos como guerreros en la adversidad. De tal manera que cuando vengan los momentos difíciles, tú no digas, ay, yo ya no vengo a la iglesia, ay, yo ya no quiero ir, ay, yo ya no quiero seguir, ay, yo ya no quiero creer, ¿no? ¿Por qué? Porque los momentos adversos es donde te estás formando y es a donde el enemigo no quiere que tú pases, tampoco tu voluntad. Entonces Dios, si nosotros pasamos este momento crítico, vamos a aprender, hermanos, a pelear nuestras batallas. Ya les dije la otra vez, porque el Señor escogió el camino más largo y no el camino más corto. Porque en el camino más corto iban a tener miedo cuando vieran las batallas. Los llevó por el camino más largo y así iban a tener menos pensamientos de regresar, porque el camino era más largo. Entonces, entre seguir y regresar, mejor sigo. El Señor es bien inteligente. Y ese camino les iba a llevar a confiar en Dios. Les iba a llevar a conocer la grandeza de Dios, a conocer la magnificencia de Dios. El pan del cielo que descendía cada mañana. La carne que por el puro deseo Dios la mandó y llegó a sus pies. La columna de fuego que los guiaba en la noche y los protegía. La nube que en el día los protegía del sol. Les refrescaba, les daba la sombra que necesitaban para poder seguir sin tanta fatiga. Oh, maravilloso y grandioso y excelso el Dios todopoderoso de los que le creen a Él y de los que llegan a conocerle. Podía el Señor hacer que de una roca fluyera agua. Le dijo a aquel hombre Moisés, háblale a la roca y dile que fluya el agua, porque mi pueblo tiene sed. Ese pueblo conocía el camino le llevó a conocer la grandeza y la magnificencia de Dios. Tú no te has dado cuenta cómo Dios ha estado contigo, cómo no te sientas esta noche y empiezas a recapitular toda la bondad que Dios ha tenido para contigo, en alimentos, en salud, en la provisión, en el sustento, en tu dinero, en tus hijos, en tu mesa, en tu paz, en tu descanso. ¿Cuántos han sido bendecidos por Dios?
Por eso David decía, si enumero tus beneficios, se multiplican y se hacen tanto, que no hay un número descifrable para tanto beneficio de Dios para uno. Y es allí donde tiene que volver la iglesia. Porque la iglesia va a vivir y va a confrontar tantas adversidades, yo creo, y tantos momentos críticos, que tiene que volver a decir: la palabra me ha dado el entendimiento para creer y confiar en la soberanía de Dios sobre mi vida. ¿O no es cierto? Que la palabra nos lleva a creer en la soberanía de Dios. ¿Cierto o no es cierto? ¿Cierto o no es cierto? Saberla no es el chiste, es entenderla, aceptarla y vivirla, creerla como es. La soberanía de Dios me va a formar para ser guerreros, para ser un guerrero. Date cuenta, lo que has vivido nos ha enseñado a creer en ese maravilloso Dios y en esa grandeza del Dios todo ¿qué? Poderoso. ¿A cuántos Dios les ha respondido una oración en este tiempo? ¿A cuántos Dios les ha respondido una oración? Amén. ¿Pueden darle un aplauso por ese milagro de Dios a nuestra vida? ¿Pueden darle un aplauso al Señor? Oh, pueden darle un aplauso fuerte al Señor. Dale un aplauso fuerte, maravilloso, grande es nuestro Dios. Él es grande, Él es soberano. ¡Oh, aleluya! Híjole, hay mucho que hablar. Aguanta la presión. Llevamos 1 año y medio. Lo que falte, hemos aprendido que Dios es fiel. Amén o no amén. Hermanos, hemos mantenido la palabra en nuestra mente. A pesar de que alguien ha perdido un ser querido, a pesar de que alguien ha perdido un trabajo, a pesar de situaciones adversas que hemos pasado, hemos mantenido creyendo la palabra de ¿quién? De Dios. Hemos mantenido creyendo a la palabra de nuestra mente. Por eso el Señor le dijo a Josué: medita en ella de día y de noche. De día y de noche, para que esa palabra no se vaya de tu alma, de tu espíritu, de tu ser. Medita la palabra día y noche, para que esa palabra no se vaya de tu vida. Esa palabra te envuelva, esa palabra te tome, esa palabra te sacude. Y una mañana, un día al despertar, cuando tú te pares, mires cómo Dios ha respondido a tu oración, pero tú tuviste la capacidad y la fuerza y la determinación de mantenerte creyendo al infinito. Saludabas y declarabas las bendiciones, porque creías que en el Dios Todopoderoso algún día iba a ser realidad tu petición. Y así ha sido el Señor para con nosotros. Amén o no amén. Palabra, Señor. Después de que ustedes hayan sufrido, mira que dice 1 de Pedro 5:10. Ahí vamos a terminar. Yo creo que tengo 3 capítulos de este. Formar carácter y madurez es lo que Dios ha querido. Dejar de ser niños fluctuantes, dejar de ser caprichosos. Después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará más fuertes, más firmes y más ¿qué? Estables. Escucha, más fuertes, más firmes y más ¿qué? ¿Qué le falta a la vida del hombre creyente? ¿Qué le falta a la vida del que sigue a Cristo? Más fuerza en sí mismo, más firmeza en su propia vida y más estabilidad en sus emociones. ¿Se acuerda cuando aquellos discípulos le dijeron: Señor, ¿y nosotros qué recibiremos? Y el Señor agarró y volteó y les contesta: muchachos,
ustedes recibirán ¿qué? 100 veces más en esta vida y en la venidera. El que dejó padres, hijos, casa, familia por mí, recibirá 100 veces más en esta vida y en la vida venidera. El Señor quiere formar tu carácter y hacerte más maduro, o sea, menos sensibles, ¿no? Hoy yo me doy cuenta que la gente es más sensible, menos inmadura, con menos carácter, con menos firmeza. Hay gente que dice, no voy a la iglesia porque te podemos contaminar de COVID. Y mire que somos medidos en la asistencia los domingos, ¿no? Por el mismo cuidado hacia los hermanos, con sus cubrebocas, con su gel, con el tapete, sanitizamos. Pero sin embargo pueden ir al circo y en el circo no tienen un problema mental de decir que les va a dar ¿qué? COVID. Qué tremendo, ¿no? Y luego cuando pasan un problema, ¿contra quién se enojan? ¿Contra Dios? Pero cuando tú y yo pasamos un suceso y hemos pasado tiempo buscando a Dios, decimos, Dios sabe por qué y Dios sabe para qué. Amén. Busquémosle para que nos revele cuál es el propósito de las cosas y eso te va haciendo más firme. Es que a veces la gente dice, es que Dios acá. No, Dios no tiene una respuesta en cada lugar. Dios tiene una respuesta donde te puso. Dios tiene la palabra donde te puso. De verdad que entender que el enemigo, Jesús dijo, tendréis aflicción, y entender el proceso de todo eso que sucede en nuestra vida, en el camino de Dios, a veces es difícil. Nos gusta la vida cómoda. Nos gusta la tranquilidad de todo el andar. No nos gusta pagar el precio por lo mejor. Pero estoy seguro que si nosotros soportamos, si nosotros mantenemos la palabra, si nosotros guardamos la palabra, después de esto seremos más firmes, más fuertes, con más madurez y con más convicción, pero sobre todo con mucha más bendición sobre nosotros. El problema que hemos tenido es que cuando Dios nos bendice, nos alejamos ¿de quién? De Él. Entonces hoy Dios nos está enseñando a ser bendecidos con su presencia, para cuando seamos bendecidos en lo material, sepamos mantenernos en el camino ¿de quién? De Dios. Ponte de pie, hermano. Ponte de pie. Levanta tus manos y dile, Señor, ayuda a mi vida a resistir. Ayúdame a soportar la presión que el enemigo quiere poner sobre mi vida a través del desánimo. Señor, tengo que aprender a soportar, a resistir, a aguantar lo que el enemigo, Dios mío, quiere hacer contra mí, Señor. A través de eso, seguramente el enemigo quiere traer esa presión para quitar la palabra, la que yo he creído, la palabra la cual yo he tomado como una promesa, he tomado como un ancla para mi vida, Señor. Y a través de afligirme y de angustiarme, Él quiere poner el pensamiento de desánimo y desaliento. Me quiere hacer creer que no los puedo superar, que no puedo salir adelante. Pero esta noche yo quiero decirle a la duda y a la incertidumbre y a la incredulidad que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y que esta noche yo le digo al Señor, auméntame la fe, Padre, auméntame la fe, Señor. El Señor te dice, pelea tu batalla, mantén la firmeza de tu convicción hacia Dios. No pierdas tu confianza, tu seguridad. El propósito de Dios es formar a su hijo hasta que sea un guerrero ante la adversidad. Alguien que la adversidad no lo desvía del camino. Alguien que la adversidad, hermanos, no lo detiene. Alguien que la adversidad no lo traba. Alguien que la adversidad no lo lleva a la incertidumbre.
sino alguien que vence la adversidad y se para firme ante ella y dice: hoy Dios me ha hecho más firme, hoy Dios me ha hecho más fuerte, hoy Dios me ha hecho con más certeza hacia Dios. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento, y enderezarás mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Ungirás mi cabeza con aceite y enderezarás mis mesas, Señor. Y ciertamente el bien y la misericordia de Jehová todos los días de mi vida me seguirán. Así será, Señor. Así será, Padre. Gracias te doy por tu grande bondad, por tu grande misericordia, Señor. Gracias te doy por tu fidelidad, Señor Jesús. Muchas gracias, Señor. Oh Dios, bendice a los hermanos que diezman, que ofrendan. Te agradecemos por el aniversario que hemos tenido. Gracias por todos aquellos hermanos, Dios, que han bendecido tu casa, diezmando, ofrendando, Dios mío, apoyando la iglesia con ofrenda especial, Dios mío, con su amor, con su ayuda, con su trabajo, con su asistencia. Muchas gracias, Señor. Trae recompensa sobre sus vidas al 100%, Señor. Oh, esta noche te pido que tú visites la vida y el hogar de mis hermanos de Mi Esperanza Comunidad, Dios. Comunidad Mi Esperanza, visítales, que tu gracia, que tu gloria, que tu presencia llegue a sus vidas, Señor, y que tú redargullas los corazones, fortalezcas el alma, sane los cuerpos enfermos, liberes al cautivo, en el nombre de Jesús. Que la espada del Señor, a través del Espíritu, Dios mío, corte, desate y deshaga toda atadura sobre las vidas de duda, de incredulidad y de incertidumbre, Señor, porque en Cristo hemos sido hechos libres para la gloria de Dios en Cristo Jesús. Muchas gracias, Señor, por este día y por esta noche en Cristo Jesús. Amén.